Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con lo que es el estado gaseoso y primeramente vamos a ver problemas sobre manómetros. Problema 1. ¿Qué nos dice el problema 1? Determine la diferencia de presiones en los puntos A y B en P6 considerando a H1, H2 y H3 como 73, 40 y 45 centímetros respectivamente. Y nos da la gráfica. Podemos ver que ahí está el gas A, que está encesado en un recipiente esférico conectado a un manómetro, y este también está conectado a su vez a un recipiente esférico que contiene el gas B. Podemos destacar que este es un sistema cerrado que no está abierto a la atmósfera. Ya, ahí está, nos da la altura 1, la altura 2 y la altura 3 y sus respectivas densidades para cada líquido manométrico. Ahí está. Continuamos con lo que es la resolución del problema. Primeramente lo que debemos hacer es tomar los datos del problema. La altura 1 nos decía que es 73 centímetros o lo que es equivalente a 730 milímetros. Para la altura 2 nos dice que es 40 centímetros o lo que es equivalente a 400 milímetros. Y lo mismo para la altura 3, que sería 450 milímetros. Y ahí están las densidades. La densidad 1 nos dice que es 0,62 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad 2, 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Y la densidad 3, 1 gramo sobre centímetro cúbico. De aquí podemos deducir que la densidad 3 o el líquido manométrico 3 es el agua, ¿no? Por su densidad, que es igual a 1. Y lo que nos pide es la diferencia de presiones, es decir, la presión de A menos la presión de B. Todo esto en P6. Ya, entonces, para la resolución del problema, lo primero que debemos hacer es aplicar el principio de Pascal en los puntos que veamos conveniente. En este caso vamos a aplicar el principio de Pascal en los puntos M y N. Ahí está. Vemos que sobre el punto M van a actuar las presiones de la altura 1, es decir, la altura 1 y la presión del gas A. Y sobre el punto N va a actuar lo que es altura 2, la presión manométrica 3 y lo que es la presión del gas B. Ahí está. Y los reemplazamos todo eso en una ecuación. Ahí está. Continuando, lo que ahora vamos a hacer es despejar lo que nos está pidiendo el problema, la diferencia de presiones, y despejamos presión A menos presión B, y lo que nos va a quedar es altura 2 más altura 3 menos altura 1. Ahí está. Después de eso vamos a aplicar la relación de alturas equivalentes de diferentes líquidos. Aquí podemos ver la relación. Y esta la vamos a aplicar a aquellos líquidos manométricos que sean diferentes del mercurio, ¿ya? Todo esto para trabajar en milímetros de mercurio, para trabajar con una misma unidad, ¿ya? Entonces, ahí está, vamos a reemplazar. Vemos que el líquido manométrico 2, el líquido manométrico 3 y el líquido manométrico 1 son diferentes al mercurio, entonces debemos aplicar esta relación. Ahí está, aplicamos para los tres líquidos manométricos y reemplazamos valores numéricos. Para la altura 2 todo esto tiene que estar en milímetros, 400 milímetros. La densidad 2, 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Todo esto sobre la densidad del mercurio, 13,6. Y la densidad del mercurio es un dato que debemos conocer de memoria, ya que siempre vamos a trabajar con la densidad del mercurio en lo que son problemas de manómetros, ¿ya? Ahí está. Y reemplazamos lo mismo para el líquido manométrico 3 y para el líquido manométrico 1. Ahí está. Reemplazamos todos estos valores. Recordemos que aquí no es necesario llevar la densidad a equivalencias de milímetros al cuadrado y todo eso, ya que igualmente como está una en el denominador y la otra en el numerador y la otra en el denominador, estas se van a cancelar las unidades y todo esto nos va a dar en milímetros de mercurio, como está acá, ¿no? Ahí está, presión A menos presión B, entonces
el primer término nos daría un valor de 27,06. Más el segundo término, toda esta operación nos da un valor de 33,09. Menos, ahí está, todo el término 3, esta operación nos daría un valor de 33,28 milímetros de mercurio. Ahí está. Realizamos esta suma y lo que nos va a dar es 26,87 milímetros de mercurio. Pero, ojo, el problema no nos está pidiendo calcular esta diferencia de presiones en milímetros de mercurio, sino que nos está pidiendo calcular esta diferencia de presiones en PSI. Y lo que vamos a emplear ahora es realizar factores de conversión. Ahí está, podemos ver con verde, ahí está, los factores de conversión que van a ser adecuados para llevar de milímetros de mercurio a PSI. Primeramente, para el primer factor de conversión, nos dice que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Ahí está, en el denominador, una atmósfera equivale a, en el numerador, 14,7 PSI. Y realizando esta operación, esta multiplicación, simplificando unidades de milímetros de mercurio y atmósferas, nos va a dar en unidades de PSI y nos daría en total entonces un valor de 0,520 PSI. Entonces, la respuesta a la diferencia de presiones que nos pedía para este problema sería 0,520 PSI. Ahí está. Ahí está, lo pueden ver. Ahí está. Entonces, continuamos con un segundo problema. ¿Qué nos dice el problema? Considerando la figura, determine, inciso A, ¿cuál será la presión absoluta en kilopascales en el tanque que contiene nitrógeno? Inciso B, ¿cuál es la presión manométrica en el sistema? ¿Qué más nos dice? Considere la altura 1, 50 centímetros, la altura 2, 120 centímetros. Las densidades relativas del alcohol y del aceite son 0,79 y 0,82 respectivamente. Y ahí está, nos da la gráfica y podemos ver que ahí primeramente está el gas nitrógeno conectado a un manómetro que está conectado a su vez al gas helio, y este a su vez está conectado a otro manómetro que está abierto a la atmósfera. En este problema no nos está diciendo dónde se está trabajando, o a nivel del mar o en La Paz. Si no nos dice el problema, entonces debemos asumir que está a nivel del mar. Ahí está. Nos da altura 1 para el aceite y altura 2 para el alcohol. Y empezamos con la resolución del problema. Primeramente, tomamos los datos del problema. Para la altura 1 nos dice que es 50 centímetros, o lo que es equivalente a 500 milímetros. Para la altura 2 nos dice que es 120 centímetros, o lo que es equivalente a 1200 milímetros. La densidad del aceite, ahí está, nos dice que es 0,82 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad del alcohol 0,79 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué nos está pidiendo? El inciso A, la presión absoluta del nitrógeno gaseoso en kilopascales. Y el inciso B, la presión manométrica del sistema en kilopascales. Ahí está. Para la solución del problema, lo primero que hacemos en manómetros va a ser aplicar el principio de Pascal en los puntos que veamos conveniente. En este caso vamos a aplicar primeramente el principio de Pascal en los puntos A y B, como podemos ver en la imagen. Ahí está, principio de Pascal en los puntos A y B. Vemos que sobre el punto A actúa lo que es la presión manométrica 1 del aceite, ahí está, y la presión del nitrógeno, ¿ya? Y sobre el punto B únicamente actúa la presión del helio para este primer sistema ya que estamos analizando, ¿ya? Y lo denominamos como ecuación alfa. Después de eso vamos a realizar el principio de Pascal en los puntos C y D. Ahí está, aplicamos el principio de Pascal en los puntos C y D. Vemos que sobre el punto C va a actuar únicamente la presión que ejerce el gas helio. Ahí está, sobre el punto C va a actuar la presión que ejerce el gas helio. Y sobre la altura D, o sobre el punto D, mejor dicho,
va a actuar lo que es la presión manométrica del alcohol y la presión atmosférica, ya que, como se ve en la imagen, el tubo manométrico de la derecha está abierto a la atmósfera. Ahí está, y reemplazamos. Como vemos que la altura 2, es decir, se está trabajando con un líquido manométrico diferente al mercurio, como se ve en la imagen, se está trabajando con alcohol, que es diferente al mercurio. Entonces debemos aplicar la relación de alturas equivalentes de diferentes líquidos, como hemos visto en el anterior ejercicio. Aplicamos la relación, esto con el fin de que nuestras unidades estén en milímetros de mercurio y no que una esté en milímetros de alcohol y la otra en milímetros de mercurio. Entonces no se podría resolver, sería una incoherencia, ¿ya? Entonces por eso aplicamos lo que es la relación de alturas equivalentes de diferentes líquidos. En este caso, la altura del alcohol por su densidad del alcohol, todo esto sobre la densidad del mercurio, que es un dato conocido o que tendríamos que saber, más la presión atmosférica. Y reemplazamos valores numéricos. Ahí está, la altura del alcohol en milímetros sería 1200 milímetros. La densidad del alcohol es 0,79 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad del mercurio 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Estas densidades, las unidades se van a ir, ¿no? Y solamente va a quedar milímetros de mercurio, más la presión atmosférica está en milímetros de mercurio. Por lo tanto, el análisis dimensional es correcto. Y todo esto nos daría un valor de 829,70 milímetros de mercurio. Ya, esto es para la presión del helio. Pero el problema del inciso A nos está pidiendo la presión absoluta del nitrógeno. Ahí está, en kilopascales. Y lo que vamos a hacer es reemplazar esta presión del helio en nuestra ecuación alfa. Recordemos que nuestra ecuación alfa relacionaba la presión del nitrógeno, la altura 1 y la presión del helio. Como ya tenemos la presión del helio, podemos calcular lo que es la presión manométrica 1, es decir, la del aceite, y vamos a obtener la presión del nitrógeno. Ahí está. Y despejamos la presión del nitrógeno y lo mismo que en el caso anterior para el líquido manométrico, que en este caso es aceite, como es diferente al mercurio, tenemos que aplicar la relación de alturas equivalentes de diferentes líquidos. Ahí está. Y reemplazamos los valores numéricos para la presión del helio, lo acabamos de hallar aquí. Nos dice que es 829,70 milímetros de mercurio. Ahí está. Menos, ahí está la altura del aceite en milímetros, 500. La densidad del aceite, 0,82 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad del mercurio, 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Ahí está. Haciendo esta operación nos daría un valor de 799,55 milímetros de mercurio para la presión del nitrógeno. Pero el problema nos está pidiendo esta presión absoluta en kilopascales. Y lo que debemos hacer es aplicar un simple factor de conversión. Ahí está, que nos dice que 760 milímetros de mercurio equivalen a 101,325 kilopascales. Ahí está. Y toda esta operación nos daría un valor igual a 106,60 kilopascales. Entonces, la presión absoluta para el nitrógeno sería 106,60 kilopascales. Ahí está. El inciso A ya está resuelto. ¿Qué nos dice el inciso B? Nos pide primeramente la presión manométrica del sistema en kilopascales. Ahora, analicemos un poco esto. Ahí está. Podemos ver que nuestro sistema vamos a tener que calcular la presión del nitrógeno, la presión manométrica del nitrógeno. ¿Por qué la del nitrógeno? Porque podemos ver que el nitrógeno va a estar afectado por todas estas presiones que podemos ver. Por la del aceite, la presión del helio, la presión del alcohol y la presión atmosférica, ¿ya? Entonces la presión del sistema se refería a la presión del nitrógeno, ¿ya? Entonces lo que nos está pidiendo es la presión manométrica del nitrógeno, ¿ya?
Ahí está. Entonces, calculemos la presión manométrica del nitrógeno. Recordemos antes que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Despejamos la presión manométrica y reemplazamos valores numéricos. La presión absoluta en este caso es la presión que acabamos de hallar para el nitrógeno. Ahí está. Acabamos de hallar 106,60 kilopascales, o lo que es equivalente a 799,55 milímetros de mercurio. Ahí está, menos la presión atmosférica. Como no nos dice que es en la ciudad de La Paz o a nivel del mar, nosotros asumimos que se está trabajando en el nivel del mar y tomamos como referencia 760 milímetros de mercurio. Haciendo esta operación vamos a ver que la presión manométrica entonces nos va a quedar como 39,55 milímetros de mercurio, ¿ya? Eso entonces sería la presión manométrica del nitrógeno o la presión manométrica del sistema. Ahí está. El inciso A ya lo hemos resuelto, el inciso B también. Ahí ya está. Continuemos con un tercer ejercicio de manómetros. ¿Qué nos dice el tercer ejercicio? En el sistema montado en la ciudad de La Paz, determine la presión del nitrógeno gaseoso en metros de agua. Primeramente, debemos destacar del enunciado que nos está diciendo que este sistema está en la ciudad de La Paz. Es decir, la presión atmosférica no va a ser 760 milímetros de mercurio, que es a nivel del mar, sino va a optar el valor de 495 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica en nuestra ciudad. Ahí está. Y nos dice determina la presión del nitrógeno gaseoso en metros de agua, ¿ya? Y nos da la gráfica también para este problema. Ahí podemos ver la gráfica. Vemos que primeramente tenemos un recipiente cuadrado y dentro del recipiente cuadrado ahí está un recipiente esférico que es nitrógeno, que contiene al gas nitrógeno, conectado a un manómetro en U, y este está abierto o está afectado por el gas xenón. Ahí está. Nos da la altura de este líquido manométrico, que nos dice que es 0,8, y también podemos ver que el gas xenón está conectado a un manómetro. Ahí está, y también a su vez el manómetro es inclinado, tiene una inclinación de 50 grados, y el líquido manométrico de este manómetro inclinado es el agua, y nos da el valor de la longitud L, ¿ya? Ahí está. Entonces, los datos. Nos está dando altura H y la longitud L. En los datos lo voy a anotar eso. Esos son datos del problema. Ahí está. La altura H nos dice que es 20 centímetros, ¿ya? El problema nos está diciendo que la altura H es 20 centímetros. No está en el gráfico, pero sí, aquí lo estoy poniendo los datos del problema. Nos dice que es 20 centímetros o lo que es equivalente a 200 milímetros. La longitud L, que hemos visto que es para el manómetro inclinado, que es el agua, ahí está. Nos decía que es de 30 centímetros o lo que es equivalente a 300 milímetros. La presión atmosférica nos dice que es en La Paz, entonces asumimos un valor de 495 milímetros de mercurio. Ahí está. Y lo que nos está pidiendo en este ejercicio es la presión del nitrógeno en metros de agua, ¿ya? Ahí está. Para la solución del problema, primeramente lo que siempre hacemos es aplicar el principio de Pascal en los puntos que veamos convenientes. Ahí está en el gráfico, lo pueden ver en qué puntos es conveniente aplicar el principio de Pascal. Primeramente aplicamos en los puntos A y B. Vemos que sobre el punto A, la única presión que se ejerce o que está afectando es la presión del gas xenón, que está contenida en todo el recipiente cuadrático, ¿no? Ahí está. Todo el recipiente está contenido por el gas xenón, que está ejerciendo una presión sobre el punto A. Y sobre el punto B está ejerciendo la presión este líquido manométrico, que tiene una densidad relativa de 0,8
y ahí está, que está conectado también a su vez a un recipiente esférico que contiene nitrógeno gaseoso. Ya, entonces sobre el punto B va a afectar lo que es la altura H de este líquido manométrico, y ahí está la presión del nitrógeno también. Ahí está. Y esto lo denominamos como una ecuación alfa. Ahora aplicamos el principio de Pascal sobre los puntos C y D. Vemos que sobre el punto C la única presión que está afectando es la presión que contiene todo este recipiente cuadrático, que contiene xenón. Ahí está. Entonces sobre el punto A va a actuar, sobre el punto C va a actuar en la siguiente diapositiva. Sobre el punto C va a actuar la presión de xenón, y sobre el punto D va a actuar lo que es un H' o más la presión atmosférica. Ahí está, vamos a ver una vez más en el gráfico. Sobre el punto D va a actuar una altura H, ahí está, lo vamos a poner así, una altura H más la presión atmosférica. Ya, la altura H es referida al líquido manométrico, en este caso agua. Ya, ahí está. Y la denominamos como nuestra ecuación beta. Continuando, vamos a hacer un análisis para el manómetro inclinado primeramente. Ahí está. Como vemos que el manómetro está inclinado, podemos formar un triángulo con esa inclinación, donde como dato nos está dando la longitud L. Lo que nosotros, o con lo que trabajamos nosotros generalmente, es con la altura H. Y ahí está el ángulo, nos dice que es 50 grados. Ahí está. Y a esta figura geométrica, este triángulo, le podemos sacar el seno. Ahí está. El seno de 50 grados sería entonces al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o lo que en este caso sería nuestro cateto opuesto sería la altura H' sobre la longitud L que nos está dando el problema. Y de esta ecuación lo que vamos a despejar es la altura H', que es igual a la longitud, que es de dato, por el seno de 50 grados. Y ahí está. ¿Ya? Y reemplazamos esta ecuación que acabamos de hallar haciendo el arreglo con este triángulo a la ecuación beta. Y ahí está. En vez de H' entonces va, primeramente, antes de reemplazar esto, vemos que nuestra H' es un líquido manométrico diferente al mercurio. Estamos trabajando con agua. Entonces debemos aplicar la relación de alturas equivalentes de diferentes líquidos, que nos va a relacionar lo que es el mercurio con el agua. Ya todo esto para tener altura de mercurio, que las unidades estén en milímetros de mercurio. Ya, ahí está. Entonces reemplazamos primeramente, aplicamos esta relación. Ahí está, altura de agua por su densidad, la densidad del agua, que es 1, siempre va a ser 1, y la densidad del mercurio, que es 13,6, ya, sumado a la presión atmosférica. Ahí está. Y una vez esta altura H aquí, podemos observar que no conocemos este valor de altura H, pero lo que hemos hecho es un análisis al triángulo que forma este manómetro inclinado. Ahí está, hemos obtenido una relación de nuestra H', y vamos a reemplazar esa relación. Ahí está, reemplazamos la relación para la altura del agua. Sería entonces la longitud del tubo manométrico que está inclinado por el seno de 50 por la densidad del agua, todo esto sobre la densidad del mercurio, sumado a la presión atmosférica, que recordemos es en la ciudad de La Paz. Y reemplacemos valores. Ahí está, la altura L en milímetros sería 300 milímetros por el seno de 50 por la densidad del agua, que es 1. Y la densidad del mercurio en el denominador, que es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ya, sumado la presión atmosférica, que en la ciudad de La Paz es 495 milímetros de mercurio. Realizando toda esta operación, entonces nos daría que la presión del xenón es igual a 511,90 milímetros de mercurio. Pero nosotros no queremos la presión del xenón, sino el problema nos está pidiendo la presión del nitrógeno.
Y lo que vamos a hacer es entonces reemplazar este valor de la presión del xenón en nuestra ecuación alfa, que ya lo habíamos visto anteriormente. Ahí está. Y reemplazamos en nuestra ecuación alfa, que recordemos relacionaba la presión del xenón, la altura h y la presión del nitrógeno gaseoso. Ya despejamos la presión del nitrógeno gaseoso, que es lo que el problema nos está pidiendo. Ahí está. Entonces sería igual a la presión del xenón menos la presión manométrica H en este caso. ¿Ya? Y vemos primeramente que este líquido manométrico es diferente al mercurio, por eso nos está dando una densidad diferente. ¿Ya? Y aplicamos, como ya lo habíamos hecho en el caso anterior, la relación de alturas equivalentes, que relacionan dos líquidos diferentes, ¿ya? El mercurio y cualquier otro líquido. En este caso, por su densidad, que es 0,8, decimos que el líquido manométrico es el aceite, ¿ya? Ahí está, el líquido manométrico entonces era el aceite. Y reemplazamos valores. Ahí está, para la presión del xenón, lo acabamos de hallar, es 511,90 milímetros de mercurio, menos, ahí está, la altura del aceite entonces en milímetros sería 200 milímetros. Y la densidad del aceite, como ya les había dicho, ahí está, 0,8. Y la densidad del mercurio es un dato que ya conocemos nosotros, ya sabemos. La densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? Y ahí está. Haciendo toda esta operación nos va a dar un valor de 500,14 milímetros de mercurio. Pero el problema no nos está pidiendo en milímetros de mercurio, nos está pidiendo la presión del nitrógeno en metros de agua. Entonces lo que vamos a hacer es emplear dos factores de conversión. Ahí está. En el primero decimos que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Por el segundo factor de conversión nos dice que una atmósfera equivale a 10,33 milímetros de mercurio. Tachamos las unidades, eso sí, no se olviden de tachar las unidades. Milímetros de mercurio se va con milímetros de mercurio, atmósfera se va con atmósfera, y el resultado de la presión del nitrógeno nos va a dar en metros de agua. ¿Ya? Entonces, haciendo esta operación nos daría un valor de 6,80 metros de agua. Entonces nuestra respuesta sería que la presión del nitrógeno gaseoso es igual a 6,80 metros de agua. Ahí está. Ahora vamos a ver lo que es problemas de las leyes empíricas de los gases ideales, es decir, la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y la ley combinada, ¿ya? Y empezamos con un cuarto problema. ¿Qué nos dice este problema? Se dispone de un gas ideal confinado en un recipiente a una presión de 5 atmósferas. Este recipiente se conecta a través de una llave de paso, la cual inicialmente está cerrada, con otro recipiente de 2 litros, el cual está vacío. Se abre la llave y el gas se expande. Al ser alcanzado el equilibrio entre los dos recipientes, se encontró que la presión había disminuido en un 80% de su valor original, manteniéndose la temperatura constante. ¿Cuál será el volumen del primer recipiente? Ahí está. Para este problema entonces de leyes empíricas de los gases ideales no nos está dando una gráfica, pero sí nos está diciendo lo que está sucediendo con el gas en este caso. Ahí está, y eso lo vamos a analizar ya en la siguiente diapositiva. Ahí está, lo primero que hacemos es tomar datos. Vamos a asumir dos estados, un estado inicial y un estado final. En el estado inicial, ¿qué datos nos está dando? Para el primer recipiente nos dice que la presión del recipiente 1, le estoy poniendo presión en el subíndice R1, que es referido al recipiente 1 por si acaso, es igual a 5 atmósferas. ¿Y qué dato nos está dando el segundo recipiente? Nos está dando su volumen, que nos dice, ahí está, volumen
subíndice está R2, recipiente 2, que es igual a 2 litros. Ahí está. El estado final. ¿Qué nos dice para el estado final? Que la presión 2 va a ser igual nos ha dicho que va a disminuir un 80%. Es decir, ¿cómo lo podemos interpretar ese 80%? Podemos asumir que el 80% de esa presión entonces va a disminuir en un 80%. Si disminuye en un 80%, lo que va a quedar es un 20%. ¿Ya? Solo es ese análisis. Como nos está diciendo, va a disminuir nos está diciendo entonces lo que va a quedar va a ser 20%. Si se va a disminuir en 80%, va a quedar un 20% de la presión 1. Ahí está, lo estoy representando. Ahí la relación en tanto por 1, la presión 2 entonces sería igual al 0,2 por la presión 1. ¿Ya? Esa es la relación que podemos hacer. Ahí está. Y lo que nos está pidiendo en este caso es el volumen del recipiente 1. No conocemos cuánto es el recipiente 1 en el estado inicial. Ahí está la solución. Vamos a graficarnos los dos estados, el estado inicial y el estado final. Primeramente, para el estado inicial, el problema nos decía que hay dos recipientes que están conectados y que hay una válvula de paso, ¿ya? Y vemos que el primer recipiente nos decía que contiene un gas. Solo nos decía un gas, ya no se especificaba qué gas es. Solo nos dice que es un gas y lo anotamos como gas. Ahí está. Y el otro recipiente nos decía que es vacío, es decir, no hay ningún gas. El recipiente está vacío. Para el estado final nos dice que se va a abrir la válvula de paso y el gas se va a expandir al segundo recipiente. Como es vacío, tranquilamente se va a expandir al otro recipiente, no hay ningún problema. Y ahí está, y se va a tener, y obviamente la presión va a disminuir. Y nos está pidiendo, y por eso también nos decía que la presión se disminuía en un 80%. ¿Por qué? Porque el volumen se está expandiendo, ya está aumentando de volumen. Y ahí está, podemos ver. Ahí está. Entonces el gas va a ocupar los dos recipientes. Va a tener un mayor volumen y su presión también ha disminuido. Ya, entonces para la solución del problema, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque nos ha dicho que este proceso va a suceder a temperatura constante. Y recordemos que la ley de Boyle es un proceso isotérmico, es decir, una presión constante, una temperatura constante, una temperatura que no va a variar tanto en el estado inicial ni en el estado final. Y ahí está, y aplicamos esta ley de Boyle en los dos estados, en el estado inicial y el final. Ahí está, el estado inicial va a representar entonces como P sub 1, P sub 1, ¿ya? Y para el estado final P sub 2, B sub 2, ya, ahí está. Y aplicamos la ley de Boyle. Y ahí está, podemos ver. Ya, entonces estamos aplicando la ley de Boyle. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar las condiciones que nos está dando. Ya, primeramente, presión 1, también lo podemos interpretar como la presión del recipiente 1, ya, el volumen 1, el volumen del recipiente 1 es igual a la presión 2. Ahí está. ¿Qué nos decía de la presión 2? En el estado final nos decía que va a disminuir un 80%, es decir, va a quedar solamente un 20%, ¿ya? Ahí está, 0,2 de la presión del recipiente 1 por el volumen 2. ¿A qué va a ser igual el volumen 2? Ahí está. Veamos el volumen 2. Hacemos un análisis del estado final. El volumen 2, como el gas se ha expandido a los dos recipientes, entonces el volumen 2 va a ser la suma del volumen del recipiente 1 más el volumen del recipiente 2. Y de dato nos ha dado el volumen del recipiente 2. Y nuestra incógnita es el volumen del recipiente 1. ¿Ya? Entonces el volumen en el estado 2 del gas sería
la suma de los volúmenes de los dos recipientes. ¿Ya? De ahí viene esta. Es una condición, es un análisis que nosotros estamos haciendo para el volumen 2, porque no es un dato este volumen del estado final. ¿Ya? Ahí está. Ahora lo que hacemos, como vemos que analizamos primeramente qué datos tenemos y cuáles son nuestras incógnitas. Presión del recipiente 1 no se ha dado de dato. El volumen del recipiente 1 es lo que nos está pidiendo. La presión del recipiente 1 igual y es de dato, es lo mismo. El volumen del recipiente 1 es lo que nos está pidiendo. Y el volumen del recipiente 2 es lo que ya no se ha dado de dato. Nos ha dicho que es 2 litros. ¿Ya? Y de esta expresión algebraica lo que vamos a hacer entonces es despejar el volumen 1. ¿Ya? Ahí está. Lo que hacemos primeramente es desarrollar este producto. ¿Ya? Desarrollamos este producto y llevamos los términos que contienen el volumen del recipiente 1, nuestra incógnita, lo llevamos al lado izquierdo de la igualdad y los demás valores al lado derecho. ¿Ya? Ahí está. Aquí despejamos entonces y vemos que estos son semejantes y procedemos a hacer la resta. Recordemos que este siempre tiene un coeficiente de 1, el primer término, entonces sería 1 menos 0,2 sería 0,8 por la presión del recipiente 1 por el volumen del recipiente 1. Todo esto es igual a, ahí está lo que queda, toda esta expresión. ¿Ya? Y de aquí fácilmente ya podemos despejar el volumen del recipiente 1. Ahí está, que es igual a, ahí está, esto se convertiría en el numerador y el 0,8 por la presión del recipiente 1 se va al denominador. ¿Ya? Y reemplazamos datos, lo único que nos queda es reemplazar datos. La presión del recipiente 1 nos ha dicho que es 5 atmósferas. El volumen del recipiente 2 al inicio nos ha dicho que es de 2 litros, ¿no? Ahí está. Y ahí abajo igualmente la presión del recipiente 1, 5 atmósferas. Realizamos toda esta operación y nos va a dar que el volumen del recipiente 1, ¿cuánto había sido? Había sido 0,5 litros. O sea, el recipiente 1 era más pequeñito, ¿no?, que el recipiente 2. Ya, bueno, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos a la siguiente.